Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast En el Diván. Soy su anfitriona, Sara Sátiva. Y el día de hoy quiero plantearles un tema bastante interesante y es cómo sobrevivir o qué herramientas debo conocer para sobrevivir a un duelo por ruptura de pareja o también conocido como TUSA. Y bueno, es que en nuestra cotidianidad, en nuestro ciclo vital, básicamente en algún momento hemos experimentado una TUSA, ya sea en nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra adultez, incluso, ¿por qué no en este momento? Y es que muy pocas veces conocemos lo que se atraviesa o ese dolor intenso, por qué se experimenta. Y es que hay ciertas etapas del duelo por ruptura de pareja que debemos atravesar para hacer un duelo funcional, adaptativo y sano. Dentro de estas etapas del duelo encontramos negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Son 5 etapas. En este orden de ideas muy pocas veces las conocemos. Y es que dentro de nuestra crianza o desarrollo nunca nos hablan de esto. Y es que si bien nos hablan de las relaciones de pareja, desde la adolescencia, nunca nos cuentan cómo es experimentar la relación y la parte más difícil, el duelo. En este orden de ideas, quiero contarles un poco respecto a cada una de estas etapas. Resulta que cuando estamos atravesando una relación, existen diferentes características que pueden hacer que una relación culmine. El deterioro de ella, la falta de comunicación asertiva, entre otras miles de problemáticas que se pueden presentar. ¿Qué sucede? Muchas veces nos quedamos dentro de la relación. ¿Por qué? Muchas veces me preguntan, Sara, pero ¿por qué me sigo quedando aquí si yo veo que me hace daño, me lastima? En este orden de ideas, ahí es donde surge la primera etapa, la negación. Y es que en muchas ocasiones nos negamos a creer que esa relación está terminando. Queremos creer que aún lo podemos arreglar, que aún podemos solucionar las cosas, que eso no va a terminar. Y resulta que muy pocas veces tenemos la comunicación asertiva para tener conversaciones incómodas, para tener dos personas que estén dispuestas a solucionar, a ceder, a negociar ciertas situaciones. Entonces, en este orden de ideas nos pasamos cierta parte de la relación negándonos a que esto va a terminar. La negación se ve, él va a cambiar, ella va a cambiar, las cosas van a mejorar, él lo está intentando y sin embargo la dejamos un poco a la suerte. Por otro lado, pasamos a la etapa del enojo y es porque ya hemos cedido un poco en la negación y empezamos a notar de que nuestra pareja realmente no va a cambiar. Y en ocasiones yo les digo de la siguiente manera a mis pacientes, y es que en ocasiones tendemos a idealizar mucho nuestras relaciones. En este orden de ideas, no vemos nuestra relación con total objetividad, sino con el punto de lo que yo extraño, de lo buena persona que es, pero en ocasiones no reconocemos las fallas y a qué se deben esas fallas. Nos negamos a las conversaciones incómodas, a los espacios para mejorar ciertas situaciones o ciertas conductas. El enojo surge en el momento en que yo empiezo a notar que hay falencias dentro de la relación, que evidentemente hay cosas que me lastimaron, hay cosas que yo negocié y es ahí en donde entramos a un punto muy interesante que me gustaría hablar en otro podcast y es acerca de lo negociable y lo innegociable. Y es que en el enojo empezamos a encontrar un poco o a reconocer, yo negocié lo innegociable. Yo me aguanté tanto, pero ¿por qué me aguanté? Entendamos que estamos en la etapa de negación. ¿Listo? Entonces ahí es donde entendemos y sentimos el enojo. El enojo muchas veces contra nuestra pareja, contra nosotros, o nos enfadamos con el destino. Y ante esta emoción de enojo surgen preguntas. ¿Por qué no funcionó? ¿No fui suficiente? ¿Qué faltó? Y muchas veces empezamos a cuestionarnos, a si yo hubiese hecho más, a castigarnos. Y es importante entender que si bien esto hace parte del proceso, no implica que lo podamos llevar mucho mejor.
Por otro lado, entramos a la tercera fase, la negociación. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que en la tercera fase empezamos a ver todo con mayor objetividad. Empiezo a contemplar que esta relación evidentemente tenía fallas, ¿sí? Evidentemente ya no puede ser tan rescatada como al inicio, en la etapa de negación yo lo percibía. ¿Qué sucede? La etapa de negociación llega a ser un punto bastante interesante e incluso un punto en donde se puede desequilibrar y llegar a tener una recaída. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos avanzando en el proceso. ¿Qué sucede? Es normal que nosotros extrañemos a nuestra expareja, que en ocasiones tengamos esos recuerdos bonitos, agradables, que extrañemos ciertas situaciones. Es completamente válido. Sin embargo, en la negociación, en ocasiones caemos al punto de lo que yo llamo recaída. Y es básicamente en donde volvemos a llamar a nuestra expareja, en donde por el sentimiento de tristeza, de extrañar a esa persona, nos movilizamos. Es importante reconocer esta etapa porque es un punto en donde puedo ir avanzando, pero en ocasiones caigo en la emoción y recaigo. Por otro lado, tenemos y pasamos a la etapa de lo que es la tristeza o depresión. Ojo, muy importante, esta tristeza no es crónica, no es una depresión como una depresión mayor, no es grave, ¿listo? Es válida. ¿Por qué? Porque ahí se empieza a extrañar, empezamos a sentir el dolor, empezamos a sentir muchas cosas. Si bien durante toda la relación sentimos el dolor y extrañamos, esta fase es donde lo vamos a experimentar un poco más. En este orden de ideas, la última etapa es la aceptación. Les cuento algo. A veces queremos, cuando empezamos un duelo por ruptura de pareja, una tusa, el dolor es tan intenso, es fuerte, sentimos que se nos acaba el mundo, por así decirlo. Sentimos que nos agobia, que nos sentimos solos, nos sentimos abrumados, ansiosos. Incluso se nos ve afectado la higiene del sueño, la alimentación, entre otros factores. Por esto al día de hoy yo les quería contar estas etapas. Resulta que estas etapas tienen un transcurso en el tiempo. A veces llegamos a terapia y me recuerda mucho a una paciente que me decía, Sara, en algún momento voy a dejar de sentir esto que estoy sintiendo. Después del proceso terapéutico yo le preguntaba, ¿sientes lo mismo de la misma forma, en la misma intensidad que cuando llegaste? Me decía, no. Resulta que el proceso terapéutico, en especial ante un duelo por ruptura de pareja, va poco a poco. Hay algo importante y es que a veces los pacientes me dicen, Sara, yo quisiera olvidarlo. Y yo les contesto de la siguiente manera, lo lamento, pero no lo vas a olvidar. ¿Qué sucede? El duelo por ruptura de pareja es una experiencia que es importante vivirla y vivirla de la mejor manera. En ocasiones utilizamos unas soluciones que no son tan eficaces, como cuáles. El famoso dicho un clavo saca otro clavo. O incluso el vamos a tomarnos unas cervezas o el no llores. ¿Qué sucede? Esto a corto plazo puede ser funcional. El famoso dicho un clavo saca otro clavo. Claro, estoy evadiendo, estoy ignorando mi malestar y estoy entrando a una nueva fase. Sin embargo, ¿qué pasa? A corto plazo, evado el malestar, a largo plazo no. Y lo que hago es aumentarle el duelo de ruptura de pareja. Ya no va a ser uno, sino va a ser dos. Adicionalmente, cuando consumimos alcohol, yo no tengo nada en contra del alcohol, creo que es un espacio en donde se puede compartir sanamente. Sin embargo, ante un duelo de ruptura de pareja es lo más común escuchar. Vamos a tomar, vamos a bailar y resulta que a corto plazo la estás pasando muy bien. Después de las 12, 1, 2 de la mañana, es que el alcohol empieza a hacer efecto en nuestro sistema nervioso y entonces empezamos a llamar a nuestra expareja, empezamos a ingresar a la parte del llanto. ¿Por qué? Porque lo estamos evadiendo todo el tiempo. Y resulta que esa solución que nosotros percibimos o que nos brindamos resulta siendo ineficaz.
En este orden de ideas es importante que te permitas ser empático, validar lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo y ojo, súper importante, estar bien acompañado de una buena red de apoyo. Y bueno, yo sé que ustedes muy posiblemente no conocían ninguna de estas etapas. Me parece importante contárselas porque en nuestra cotidianidad, colegio, universidad, incluso nuestro trabajo, en ningún momento es un tema que nos toque, que nos hablen, que nos comuniquen. Y realmente en ocasiones nos empezamos a cuestionar por qué nos sentimos como nos sentimos. Incluso la misma sociedad en algún momento nos hace sentir mal por sentirnos tristes, por un duelo. Pero usted por qué extraña si era mala persona, pero usted por qué se siente así. No, el duelo es completamente válido. Se perdió a alguien. Por eso, el dolor que experimentamos. Si tú estás pasando por un duelo de ruptura de pareja, permítete conocer estas etapas, intenta reconocer en cuál te encuentras y recuerda que todo lo que estás experimentando es válido. Es súper importante tener un acompañamiento terapéutico, dado que en ocasiones empezamos a hacernos bastantes críticas fuertes sin una evidencia o sencillamente porque dentro de ese diálogo antes de la ruptura de pareja nos hicieron creer que realmente la relación falló por nosotros, que somos los responsables. Es ahí donde el duelo se vuelve un poco más conflictivo. Cuéntame si te gustó nuestro podcast y si te gustaría saber más acerca de este tema. Así que, queridos oyentes, recuerden que no están solos en este camino y que es normal y está bien, está permitido pasar por un duelo de ruptura de pareja. Y el pasarlo tiene un final. A veces vemos la luz un poco lejos o incluso en ocasiones no la vemos por la intensidad de la emoción. Sin embargo, recuerda que el dolor va a ir minimizándose y poco a poco vas a ir aceptando ese duelo por ruptura de pareja. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.